Bienvenidos. Formamos parte del profesorado semipresencial del curso de análisis 2 del profesorado de matemáticas a cargo del profesor Jorge Brisset, y nuestro tema a estudiar es el teorema de conservación de la derivabilidad. Para esto vamos a repasar algunos conceptos previos, como son el teorema de conservación de la continuidad, conservación de la Riemann integrabilidad y el teorema de Tanner. Para ver esto nos surgen tres preguntas que son elementales. La primera es, ¿qué sucede con la convergencia uniforme y la derivabilidad? La segunda es si la sucesión de funciones f sub n son derivables para todo valor de n, y si esa sucesión de funciones converge puntualmente a f, también f sería derivable. Y si lo es, ¿debe cumplirse que f' de n converge uniformemente a f', o al menos f' de n converge puntualmente a f' en el dominio? Bien, como primera cosa estudiaremos convergencia puntual uniforme de la siguiente sucesión de funciones. F sub n de x es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 sobre n, con x perteneciente al intervalo menos 1, 1 cerrado. Entonces lo que haremos es estudiar la convergencia puntual uniforme para ver si se conserva la derivabilidad. Para estudiar la convergencia puntual estudiamos el límite cuando n tiende a más infinito de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 sobre n, y vemos que este límite nos da valor absoluto de x. Por lo tanto, podemos concluir que f sub n converge puntualmente en el intervalo menos 1, 1 cerrado a la función f, siendo f de x valor absoluto de x. Ahora estudiaremos la convergencia uniforme utilizando el criterio de supremo. E sub n es igual al supremo del conjunto formado por el valor absoluto de f sub n de x menos f de x. Y nos preguntaremos si este conjunto está acotado para luego poder decir que tiene supremo. Para ello hacemos cuentas y llegamos a que E sub n está acotado. Entonces estudiaremos el límite cuando n tiende a más infinito de f sub n de x menos f de x. Este límite da 0, por lo tanto podemos concluir que f sub n converge uniformemente a la función f, siendo f de x igual a valor absoluto de x. Por lo tanto concluimos que f sub n converge uniformemente a una función que no es derivable en 0, ya que valor absoluto de x no es derivable en 0. Entonces, la función f' sub n no converge uniformemente. Vamos a trabajar ahora con un segundo ejemplo y vamos a analizar también si se conserva la derivabilidad. La función que vamos a estudiar es f sub n con x a la n más 1 dividido n más 1 en el intervalo 0a con a perteneciente al intervalo 0,1. Para eso vamos a demostrar primero que la función x sub n, en las mismas condiciones, con el mismo dominio, converge uniformemente. Para ver la convergencia puntual, empezamos por ese lado, vamos a hacer el límite de f sub n, que es el límite de x a la n. Como sabemos que x pertenece al intervalo 0a, y este intervalo 0a está incluido en el intervalo 0,1, sabemos que ese límite va a ser 0. Entonces, prestamos atención en los dos extremos, si hacemos f de 0, también da 0, entonces podemos concluir que converge puntualmente a 0. Seguimos ahora con la convergencia, estudiando la convergencia uniforme en el intervalo 0a. Para eso vamos a utilizar el criterio del supremo. Lo primero que voy a hacer es demostrar que existe el supremo. Como x sub n es una función polinómica, sabemos que es continua. El intervalo es un intervalo acotado, entonces Weierstrass nos asegura que existe máximo y mínimo. A mí en este caso lo que me interesa es el máximo. De esta manera aseguro la existencia del supremo.
Después quiero demostrar que X sub n entre 0 y A es creciente, entonces voy a hacer el estudio del signo de la derivada, que es lo que se ve en las imágenes. A la derecha del 0 es positivo, a la izquierda es negativo, por lo tanto, entre 0 a, que es lo que me interesa, es creciente. El valor absoluto de X sub n es igual a X sub n, porque el intervalo en el que lo estoy estudiando es en 0a. Entonces, ¿cómo? Estoy en este intervalo, la función es creciente, sabemos que 0 a la n es menor que x a la n y menor que a la n, y a sub n tiende a 0. Entonces, aplicando el criterio del Supremo, aseguro que f sub n converge uniformemente. Ahora voy a demostrar que la función que nosotros queríamos es la que es uniformemente continua, y voy a aplicar el teorema de conservación de la integrabilidad de Riemann. El teorema está en las condiciones, porque la función converge uniformemente a f, y la x sub n es Riemann integrable por ser función elemental, entonces puedo asegurar que f sub n converge uniformemente a f. Estoy hablando de las f's grandes. Bien, ahora lo que voy a hacer es, sabemos que la integral de la función x sub n, acá hacemos ponemos t a la n, es x a la n más 1, y la integral de f sub e, que es la función límite, es una constante, evalúo cuál va a ser ese límite y llego a que es 0. Entonces tenemos que la función converge converge uniformemente a 0. Ahora vamos a seguir estudiando la convergencia uniforme. Muy bien, entonces ya terminando el ejercicio, vemos que sí se conserva la derivabilidad debido a la manera en la que fue demostrado, ¿no? La función x a la n, la sucesión de funciones x elevado a la n más 1 dividido n más 1, converge uniformemente, y su derivada, que es x a la n, también converge uniformemente. Muy bien. Bueno, continuando con lo trabajado por las compañeras Marisa y Magdalena, es momento de presentar el teorema de conservación de la derivabilidad. Vamos a hacer su hipótesis. Bueno, lo que nos pide el teorema es que sea una sucesión f sub n que cumple que sea de clase sub 1, es decir, que sea derivable y su derivada primera sea continua. Después nos va a pedir que va a existir un punto en el intervalo I, que es el dominio de la función, tal que la sucesión de funciones va a ser convergente en ese punto. Y por último, nos pide que la sucesión de funciones, o la sucesión de derivadas, sea convergente uniformemente a la sucesión G en todo el intervalo I. Con estos tres datos nos aseguramos que se cumplan los 3 puntos de la hipótesis. Uno es que va a existir una función f de dominio real tal que f sub n sea convergente converja puntualmente en f en el intervalo I. En la segunda nos va a pedir que la sucesión de funciones f sub n converge pero uniformemente a f en el intervalo j. J va a ser cualquier intervalo acotado incluido en el intervalo I. Y por último, nos va a pedir que esa función sea derivable, que la función f sea derivable en todo I, y además que f' de x sea igual a g de x, lo que es lo mismo que la derivada del límite es igual al límite de las derivadas. Bueno, ahora vamos a ver la demostración del teorema. Lo primero que nos pide es que la sucesión de funciones f sub n sea puntualmente convergente en el intervalo, en el dominio, a f. Para esto, debo primero fijar un valor del dominio, que le vamos a llamar a, y como por hipótesis sabemos que la f sub n
es de clase C1, o sea que su derivada es continua, su derivada primera es continua, estamos en las condiciones de utilizar el teorema fundamental de cálculo integral para llegar a una fórmula para nuestra f sub n de x. La fórmula a la que llegamos es que la integral de ax de f' sub n de t diferencial t es igual a f sub n de x menos f sub n evaluado en a. En ese punto que habíamos fijado, en ese valor de a que habíamos fijado la sucesión. Aquí lo que podemos hacer es despejar f sub n de x de esa igualdad y encontrar una expresión para nuestra sucesión. Eso nos queda, como lo tenemos ahí planteado, la diferencia entre la integral y la sucesión evaluada en a. Entonces, lo que nos interesa ahora es estudiar el límite puntual en ese caso, y para eso haremos el límite en ambos miembros de la igualdad. Nos queda límite de f sub n de x igual al límite de la integral que ya habíamos nombrado más f sub n de a. Por hipótesis sabemos que f sub n de a tiende a r real k en el intervalo, ¿no? en el intervalo i que es el dominio. Y también sabemos que la sucesión de derivadas converge uniformemente a G en el dominio. Entonces, por el teorema de conservación de la integrabilidad en sucesiones de funciones, nos queda que el límite de la integral de ax de la derivada de la sucesión de derivadas evaluada en t es igual a la integral de ax del límite de f' sub n de t diferencial t. Por hipótesis sabemos que es lo que está a la derecha de la derivada es, a la derecha de la igualdad es g de t. Entonces, si sustituimos, obtenemos la igualdad que se marca ahí en celeste, que nos queda que el límite de la integral de ax de f' sub n de t diferencial t es igual a la integral de ax de g de t diferencial t. Entonces, observamos que efectivamente f sub n converge a f en el intervalo i, siendo f de x, teniendo como fórmula, el límite de f sub n de x, que era, como ya lo dijimos, nuestro k más la integral de ax de la función g evaluada en t. Bueno, ahora vamos a mostrar la convergencia uniforme. Para eso aplicamos la condición que lo que dice es que la diferencia entre las imágenes de un valor x en valor absoluto evaluadas en la sucesión de funciones menos la del límite puntual tiene que ser menor que epsilon, ya sea cualquier epsilon mayor que 0 y para cualquier elemento del dominio. ¿No? Nosotros sustituimos en ese caso lo que vale f de x, porque ya lo tenemos de la parte anterior, y sumando y restando f sub n de a, vamos a obtener una igualdad que es que f sub n de x menos f sub n de a menos valor, la integral de ax g de t dt menos k más f sub n de a, eso en valor absoluto, vamos a poder decir que es menor o igual, aplicando desigualdad triangular, que el valor absoluto de f sub n de x menos f sub n, menos k más el valor absoluto de la integral de ax de f' sub n de t dt menos la integral también de ax de la función g evaluada en t. Eso por propiedades de integrales nos queda que es la integral de ax del valor absoluto de la sucesión de funciones evaluada en t menos la función g evaluada en t diferencial t, más lo que ya teníamos antes, que era la sucesión evaluada en a menos k en valor absoluto. ¿Cómo? La integral
esa que tenemos ahí, A de A a X, en valor absoluto, de la diferencia de la sucesión derivada evaluada en T y G de T, es menor que epsilon, eso lo sabemos porque para todo n mayor o igual que n0, se cumple porque por hipótesis sabemos que esa función, la sucesión de derivadas, converge uniformemente en el dominio. Entonces sabemos que se cumple, que lo podemos hacer menor que cualquier epsilon. Elegimos epsilon sobre 2 a propósito. Después, como f sub n de a tiende a k por hipótesis, sabemos que f sub n de a menos k va a ser menor que cualquier epsilon que yo quiera. Entonces me tomo epsilon sobre 2 y sé que se cumple para cualquier natural mayor o igual que 1. Si tomamos ahora un n sub 2 que sea el máximo entre n sub 0 y n sub 1, vamos a tener que se cumplen las dos propiedades a la vez, las dos desigualdades. Entonces, esa suma me da menor que epsilon, ¿sí? Lo tenemos ahí, cada una es menor que epsilon sobre 2, entonces ambas son menores que epsilon, que es lo que precisamos para mostrar que es uniformemente convergente. Para la parte A, vamos a hallar las funciones f, las funciones límite puntual. Para eso vamos a estudiar la convergencia puntual. Fijamos x y estudiamos los dos casos. Para x igual 0, la imagen de 0 de f sub n es 0. Cuando x es distinto de 0, el límite de f sub n de x también es 0. Por lo tanto, la función límite puntual es 0 para todo x perteneciente a R. Ahora vamos a hallar g, para eso vamos a derivar f sub n. La derivada, haciendo las operaciones pertinentes, nos da que es 1 menos nx cuadrado dividido 1 más nx al cuadrado, todo eso al cuadrado. Si fijamos x en 0, la imagen de f' de n de 0 es 1. Y si x es distinto de 0, haciendo el límite, también nos da que es 0. Por lo tanto, la función g es una función discontinua, que es g de x es 1 si x es igual a 0, y es 0 si x es distinto de 1. En la parte B lo que vamos a hacer es probar que existe f' de x para todos los x pertenecientes a los reales, pero que la imagen de f' de 0 es diferente a la imagen de g de 0. Sabemos por la parte anterior que f de x es 0 y por lo tanto la derivada es 0 también, ya que es la derivada de una función constante. Ahora vamos a demostrar que f' de 0 es diferente que g de 0. F' de x es 0 y por lo tanto la imagen de 0 es 0. Y por la parte A ya sabemos que la imagen de 0 es 1. Por lo tanto acabamos de demostrar que f' de 0 es diferente a g de 0. Bueno, para la parte C lo que vamos a estudiar es en qué intervalo sí se tiene que f sub n converge uniformemente a f. Acá podemos ver dos gráficas. La gráfica verde es la gráfica para n igual 1. Ya en la gráfica azul, que es para n igual 5, podemos observar cómo la gráfica se va pegando al eje de las x, a 0. En este caso, en estas gráficas, tenemos para n igual 1 la función f sub 1 y la derivada primera f' sub 1. Ahí entre menos 1 y 1 podemos observar, nos da una pista de qué es lo que pasa con la convergencia uniforme de las funciones. Muy bien, ahora vamos a empezar a ver concretamente en qué intervalos converge uniformemente esta f sub n a 0, que era el límite puntual que nosotros encontramos. Para eso vamos a utilizar el criterio del supremo. Vamos a asegurar la existencia de este supremo, definiéndonos un intervalo menos kk, en donde un intervalo acotado. Entonces vamos a aplicar el teorema de Weierstrass, ya sabemos que la función es continua. Este teorema nos asegura que la función tiene máximo y mínimo, nos interesa en este caso el máximo. Y después como tiende a menos, cuando x tiende a menos infinito y x tiende a más infinito tiende a 0, también tenemos garantizado la existencia del supremo.
Y la otra que vamos a utilizar para esta demostración es que f sub n es una función impar, ¿tá? Y el valor absoluto de f sub n va a ser una función par. Bien, ahí entonces tenemos el estudio con X perteneciente al intervalo 0 más infinito. Si observan el signo, se ve que el máximo se da en el 1 sobre raíz de n, entonces allí es donde alcanza el máximo y vamos a estudiar el límite cuando n tienda a más infinito de e sub n. Ese límite da 0, entonces podemos concluir que f sub n converge uniformemente a la función f en el intervalo 0 más infinito. Como sabemos que por paridad de la función valor absoluto de la sucesión f sub n va a converger uniformemente a f en todo R. Por lo tanto, f sub n va a converger uniformemente para todo i incluido en los reales. Bueno, por último vamos a estudiar la parte de en qué intervalos de J incluidos en R se tiene que la función de derivada, la sucesión de derivadas f sub n va a converger uniformemente a f'. Entonces, por parte A sabemos que el límite de f' de f sub n es igual a g. Por otra parte, también de la parte A, sabemos que la función g no es continua en R. Por lo tanto, f', la sucesión de funciones f', no va a converger uniformemente a la función g en R. Bueno, para estudiar la convergencia uniforme en los reales sin el cero, vamos a observar varias cosas. Primero que la función, la sucesión de derivadas de f sub n es par. Entonces podemos trabajar en el intervalo 0 más infinito y no va a haber problema. Después que como la función, todas las f' sub n son continuas y además su límite es 0, estas están acotadas y podemos afirmar entonces que existe el supremo y podemos aplicar el criterio para trabajar en la convergencia uniforme. Bueno, siendo el E sub n el supremo, que va a ser igual al valor absoluto de la diferencia de las sucesiones, las derivadas de sucesiones de f sub n y la derivada de f. Como la derivada de f es 0, entonces nos va a quedar solamente el valor absoluto de la derivada de f' sub n. En este ejemplo vemos la gráfica de la función, que como vemos que se cumple la paridad, en este caso nosotros vamos a estudiar solamente de 0 a más infinito, ya que sería análogo estudiar de menos infinito a 0. Bueno, como tenemos que hallar el E sub n, obviamente como en los ejercicios anteriores, vamos a hallar la derivada del valor absoluto de f' sub n, que nos queda lo que está escrito así, haciendo cálculos. En el denominador sabemos que despejando la x obtenemos el valor absoluto de 1 sobre n, la raíz cuadrada de 1 sobre n. Y en el denominador nos queda que las raíces son 0 y más menos raíz cuadrada de 3 sobre n. Como nosotros estamos estudiando estamos estudiando de 0 a más infinito, vamos a obviar la parte negativa, entonces vamos a estudiar en nuestro signo de 0 a más infinito, siendo 1 sobre n, raíz de 1 sobre n, un punto de no existencia, y 3 sobre n sería nuestra raíz, y en ese sería posible máximo. Bueno, y entonces lo que vamos a ver es si raíz de 3 sobre n efectivamente es el supremo que estamos buscando. Al hacer el límite de f' de n, hacerle la imagen de raíz de 3 sobre n, vemos que nos da menos 1/8, lo que es distinto de 0. Por lo tanto, no lo es. Entonces vamos a tomar un b perteneciente al intervalo raíz de 3 sobre n más infinito,
Y cuando realizamos la imagen de B, efectivamente, el límite nos da que es 0. Por lo tanto, f' de n converge uniformemente en el intervalo B más infinito. Como estábamos estudiando, por paridad, por el mismo razonamiento, si estudiamos el intervalo menos infinito 0, entonces f' de n converge uniformemente a G en J siendo J menos infinito menos B unión B más infinito. Bien, ahora veremos algunas conclusiones de todo lo que hemos trabajado. En el primer ejemplo, vemos que no se conserva la derivabilidad. Esto sucede porque falla el punto de la hipótesis que dice que f' sub n debe converger uniformemente. En este caso, eso no sucede, entonces este sería el punto de la hipótesis que estaría fallando. Luego, vemos en el segundo ejemplo que tratamos, que en este ejemplo sí se conserva la derivabilidad, en la siguiente diapositiva, ¿sí? Y ahí está explicado que está en condiciones de hipótesis y por lo tanto la función a la que converge uniformemente también es derivable. Sin embargo, en el ejemplo 3 no se cumple, ya que si bien en la parte D logramos encontrar intervalos acotados en el cual la derivada de sucesiones de f sub n era convergente uniformemente a G, no lo era para todos los reales. Por lo tanto, no cumple tampoco que converge uniformemente a G en todos los reales.